Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey y estamos saliendo en vivo, en directo desde Miami para todo el mundo. Bueno, el presidente Trump, a bordo de su avión presidencial, ya saben ustedes que todas las semanas viaja entre Washington y Palm Beach, pasa los fines de semana en su mansión de Palm Beach, declaró a la prensa. Es muy sorprendente, pero Trump habla con la prensa todos los días y a menudo más de una vez al día. Y prometió o anunció que mañana hablará telefónicamente con Putin, el dictador ruso, que es de presumir es su amigo. Y Trump dijo que está optimista, cautelosamente optimista, de que va a lograr persuadir a Putin para poner fin a la guerra. I learned a lot. We're doing pretty well, I think, with Russia. And we'll see if we have something to announce maybe by Tuesday. I'll be speaking to President Putin on Tuesday. And a lot of work's been done over the weekend. We want to see if we can bring that war to an end. Maybe we can, maybe we can't, but I think we have a very good chance. What sort of concessions will you be seeking to have Putin make to get a deal done? Well, I think we'll, be talking about land. It's a lot of land. It's a lot different than it was before the wars, And we'll be talking about land. We'll be talking about power plants. That's up, it's a big question. But I think we have a lot of it already discussed very much by both sides. You'll ask him Ukraine and Russia. Para mí está claro que Trump no le va a decir a Putin: quiero que firmes el cese al fuego y quiero que te retires de los territorios ocupados. Eso no va a ocurrir, ¿no es cierto? Trump amigablemente le va a decir a Putin cuáles son tus condiciones para firmar el alto al fuego. Y probablemente Putin va a enumerar unas condiciones que son inviables. Por ejemplo, quedarse con todos los territorios ocupados, cosa que no puede conceder Trump. Eso depende de Ucrania, ¿no? Porque si Trump dice, ok, quédate con todos los territorios ocupados, pero Ucrania, con el apoyo de Europa, dice, no, nosotros vamos a seguir peleando porque no queremos renunciar a esa tierra que es nuestra, Trump no puede disponer de la tierra ucraniana por sí solo, ¿no es cierto? Luego, si Putin le dice, como supongo yo le diría, de ninguna manera tropas europeas en Ucrania, ni francesas ni inglesas, Trump no puede prohibir que los ingleses y los franceses manden tropas a Ucrania. De manera que mi sospecha es que Putin le va a decir cordialmente, sí, como no, yo quisiera firmar una tregua, un armisticio, pero estas son mis condiciones. Y Trump no va a poder cumplir esas condiciones, porque no depende de él. Al final del día depende de Kiev y de los socios europeos del gobierno de Zelensky. Pero el fin de semana me parece que la noticia más pesada ha sido la deportación por parte del gobierno de Trump de más de 200 venezolanos. El gobierno de Trump ha dicho que todos ellos son criminales. Los venezolanos del Tren de Aragua, los salvadoreños de las maras, del MS-13. Esto es lo que ha dicho el gobierno de Trump, ¿no? Pero no ha dado los nombres de los deportados, ni ha permitido que la justicia diga, en efecto, que son criminales. O sea, que un juez los condene a ir a la cárcel. Estos muchachos, casi todos venezolanos, han sido deportados no a Venezuela, han sido deportados a El Salvador, sin que un juez haya dictado sentencia respecto de su culpabilidad como supuestos criminales. Con lo cual, según fuentes bien informadas, no todos son del Tren de Aragua, no todos son delincuentes, muchos de ellos han sido deportados a El Salvador y a una cárcel para terroristas, solo porque estaban en una situación irregular en este país, solo porque habían entrado sin permiso por la frontera sur y porque eran inmigrantes indocumentados, pero no criminales. Claro,
como son hombres jóvenes, venezolanos, y tienen tatuajes, los cancerberos de Trump los arrestan y los deportan sin un juicio de por medio, ¿no? Y los meten a la cárcel sin que un juez haya dicho que merecen ir a la cárcel. Y en otro país, en El Salvador, y por un tiempo indeterminado, y en cárceles para terroristas de alta peligrosidad. Imagínense ustedes que la mitad de estos deportados venezolanos, 100, no eran criminales del Tren de Aragua y solo estaban en una situación irregular. De hecho, algunos de ellos se registraron voluntariamente, porque el gobierno de Trump ha exigido eso. Todo el que esté en una situación irregular sin papeles tiene que registrarse. Muchos de ellos se registraron y debido a que se registraron, fueron y los arrestaron y enseguida los deportaron y los meten en una cárcel para terroristas y en El Salvador y sin saber por cuánto tiempo. Esto constituye un atropello evidente al imperio de las leyes en este país y por eso un juez el sábado al final de la tarde, sobre las 7 y pico de la tarde, en Washington, es verdad, un juez que en su día fue nombrado por Obama, pero es un juez en Washington, dijo, no deben despegar los aviones con deportados, porque esos muchachos no han sido juzgados, no han tenido derecho a un abogado defensor, a un debido proceso, ¿no? Entonces el juez dijo no deben ser deportados. Trump lo obedeció, no lo obedeció. Bukele lo obedeció, no lo obedeció. ¿Cuál fue el argumento oficial del gobierno de Trump, secundado por Bukele? Muy tarde, cuando el juez dictó sentencia prohibiendo la deportación, ya los vuelos estaban sobre aguas internacionales y no podían regresar a Estados Unidos. Muy tarde. Trump dice que un juez no puede decidir por encima de un presidente. Se equivoca. Que al juez no lo ha elegido la nación y que a él lo han elegido casi 80 millones de personas. Pues resulta que en este país un juez sí puede tener, en ciertos ámbitos, más autoridad que el propio presidente. Well, I think it's absent. I have nothing to do with that other than I heard about the decision. I think it's absolutely ridiculous. Absolutely. It's a judge that's putting himself in the position of the President of the United States who was elected by close to 80 million votes. And you have that. You're having more and more of that. It's a very dangerous thing for our country. And I would suspect that we're going to have to get a decision from the Supreme Court. And that's a very dangerous decision for our country. Está claro que a Trump le cuesta trabajo entender que la justicia es independiente y que un juez puede poner frenos, barreras, límites al poder del presidente. Está claro que esto le cuesta trabajo entenderlo, pero es que así funciona la democracia. Y entonces él dice, los deportados eran todos muy mala gente, muy malos hombres. Bueno, esa es su opinión, ¿no? Pero en este país, para que te metan en la cárcel, se necesita que un juez diga, esa persona debe ir a la cárcel. No basta con que el presidente diga, me parece una mala persona porque es venezolano, es joven, tiene tatuajes, entró ilegalmente a este país, por lo tanto, seguro que es del Tren de Aragua, por lo tanto, lo vamos a mandar a una cárcel sin juicio, sin debido proceso, sin abogado defensor, y no una cárcel acá en Estados Unidos porque nos sale muy caro. Lo vamos a mandar a una cárcel en El Salvador porque allá nos sale más barato, le damos $6 millones al año a Bukele y va a la cárcel. Entonces Trump manda a la cárcel a gente que no ha sido juzgada apropiadamente en este país. Nadie debe ir a la cárcel si un juez no ha examinado la evidencia y no ha dictado sentencia. Did the administration, actually speaking of orders, violate Judge Boasberg's order in sending back the Venezuelan gang members and not bringing them back? I don't know. You have to speak to the lawyers about that. Are you planning to do more deportations? I can tell you this, these were bad people. That was a bad group of, as I say, hombres. That was a bad group. When you look at them and you look at the crimes that they've committed, you take a look. You don't get any tougher, you don't get worse than that. You understand that. So.
Es absolutamente inapropiado que el presidente diga que como a él le parece que son malas personas, o como él cree que han cometido unos crímenes, pero esto no se ha demostrado ante una corte, ante un tribunal, deben ir presos por tiempo indefinido y en otro país, y acusados de terroristas. Insisto, la gente bien informada, la prensa seria, confiable, afirma que no todos los deportados en este vuelo, que había sido prohibido por el juez en Washington, eran del Tren de Aragua. Muchos de ellos se registraron como inmigrantes sin papeles y ahora terminan presos como terroristas en una cárcel en El Salvador. Luego Trump dice que está invocando una ley que data de 1798, cuando John Adams era presidente. Y es una ley que tenía sentido cuando Estados Unidos estaba en una guerra y era invadido. ¿Se puede afirmar que Estados Unidos está en guerra? No. ¿Se puede afirmar que ha sido invadido, que ha sido una incursión depredadora, como dice la ley? No. No se puede afirmar que los inmigrantes venezolanos que han llegado a este país a trabajar son invasores en tiempos de guerra. Bueno, Trump ha usado esa ley para deportar sin juicio de por medio, decretando él que son criminales a 238 individuos. That the Alien Enemies Act has only been invoked 3 other times. They were all during times of war. Do you feel that you're using it appropriately right now? Well, this is a time of war because Biden allowed millions of people, many of them criminals, many of them at the highest level. They emptied jails out. Other nations emptied their jails into the United States. That's an invasion. And these are criminals, many, many criminals. Murderers, drug dealers at the highest level, drug lords, people from mental institutions. That's an invasion. Yo no creo que sea una invasión, en primer lugar, pero sobre todo creo que, sí, claro, los criminales tienen que ir a la cárcel, pero antes tienen que ser juzgados. Los peores criminales, todos tienen derecho a un juicio, a un abogado defensor, a un debido proceso. De otra manera, la justicia deja de ser independiente, ¿no? Y entonces Estados Unidos termina siendo como El Salvador. Quiero decir, el presidente se convierte en un autócrata, él se convierte en el juez supremo y él decide quién va a la cárcel. Punto. Porque es venezolano, porque tiene tatuajes, porque entró ilegalmente, porque no me gusta su cara, y ya yo lo encuentro sospechoso y va a la cárcel. No, no. En un país en serio, una democracia en serio, nadie va a la cárcel sin que el juez dictamine tal cosa. Y estos muchachos han terminado en una cárcel en El Salvador. ¿Cometieron algún delito en El Salvador? No. ¿Cometieron algún delito acá? Muchos de ellos yo creo que no. Pero aún si todos los deportados del sábado cometieron delitos acá, eso se tenía que juzgar, probar, acreditar y castigar acá. Y luego que el juez correspondiente dijera si cabía o no cabía dentro del Estado de Derecho, siendo esos criminales convictos y condenados, si cabía deportarlos a otro país, a la cárcel de otro país. Todo eso se ha atropellado de mala manera por parte del gobierno de Trump, alegando que el país está en guerra. Invaded our country. So this isn't, in that sense, this is war. In many respects, it's more dangerous than war because, you know, in war they have uniforms. You know who you're shooting at. You know who you're going after. These are people that came out, they're walking our streets. We have thousands of murderers. That Biden and his incompetence, first of all, he's grossly incompetent, but that Biden and his people and his probably autopen, it looked like we had an autopen for a president, and we would have been better off if we had probably. But ese es otro conflicto que ha surgido el fin de semana. Ustedes saben que Biden, antes de dejar el poder, perdonó. Es una gracia presidencial, es un indulto al que el presidente tiene derecho, a un número de individuos, entre ellos a su propio hijo Hunter Biden, o al doctor Fauci, o a la señora Nancy Pelosi, a los miembros del comité parlamentario que investigó el asalto al Capitolio. En fin, a personas que Biden pensaba que Trump iba a tratar de perseguir de una manera rencorosa, vengativa, ¿no?
Entonces Biden quiso proteger a esas personas y las perdonó. Ahora Trump está alegando que Biden perdonó a esas personas de una manera nula, legalmente nula, porque no firmó él de su propio puño y letra con un bolígrafo real, sino que firmó con un bolígrafo digital, el AutoPen, que fue una firma digital y que por tanto, al ser una firma digital, carece de validez legal. Entonces, Trump va a tratar de anular los perdones de Biden para luego tratar de perseguir judicialmente al hijo de Biden. No se ve bien. It looks to me like, that's a big subject. I'm sure you won't ask about that, but the whole subject of AutoPen, did he know what he was doing? Did he authorize it? Or is this somebody in an office, maybe a radical left lunatic, just signing whatever that person wants? That's not what it's all about. I never use it. I mean, we may use it as an example to send some young person a letter, because it's nice, we get thousands and thousands of letters, and letters of support for young people that aren't feeling well, etc. But to sign pardons and all of the things that he signed with an AutoPen is disgraceful. Lo que está haciendo Trump no le conviene al país. ¿Ustedes creen que le conviene al país que Trump persiga judicialmente con espíritu vengativo al hijo del expresidente Biden? No le conviene al país. Es obvio que Biden quiso perdonar a su hijo. No importa si no firmó de puño y letra y si la firma fue digital. La firma expresaba su voluntad y Biden, contrariando su promesa, es verdad, pero es un ser humano. Ha perdido a un hijo de cáncer, perdió a una hijita en un accidente de tránsito. Quería proteger a su hijo. ¿Cuál era el gran delito que había cometido Hunter Biden? Comprar un arma de fuego sin decir la verdad respecto de que era un drogadicto. Entonces Biden hizo con su hijo lo que muchos padres hubiéramos hecho con nuestros hijos, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso es absolutamente fuera de lugar, ¿no? Que Trump trate ahora de anular los perdones de Biden con ese argumento feble, deleznable, débil, ¿no? De que no firmó así, sino que firmó digital. Luego se habla de los aranceles. Trump dice que a partir del 2 de abril ya no habrá más pausas ni postergaciones y que entrarán en vigor todos los aranceles y que será un gran día para Estados Unidos. Mr. President, as markets and consumers continue reacting to tariffs, as markets and consumers react to tariffs, do you have any inclination to create exceptions or to ease up on any? About what? To create exceptions to the steel and aluminum tariffs. No, I have no intention of it, no. Is this your economy? April 2nd is a liberating day for our country. We're going to be getting back some of the wealth that very, very foolish presidents gave away because they had no clue what they were doing. And April 2nd, I would have made it April 1st, but you know what April 1st is, April Fool's Day. I figured, I don't like doing it, but I made it April 2nd. But it's a liberation day for our country because we're going to be getting back a lot of the wealth that we so foolishly gave up to other countries, including friend and foe. Dice que ya el gobierno ha empezado a recibir billones de dólares por concepto de aranceles. You talked about the hangover from the Biden economy. Is this your economy now? Certain things are. Certainly tariffs are, which we've already taken in billions of dollars. We've taken in already billions of dollars, and we haven't even really started the program other than certain areas, certain pinpointed areas, as you know. Many billions of dollars have already come into our country. The big money is coming in on April 2nd, from April 2nd. Finalmente, en este diálogo en el avión presidencial, el presidente volvió a cuestionar que el expresidente Biden haya firmado varios perdones para proteger judicialmente a cierta gente, y Trump volvió a insinuar que esos perdones de Biden no van a ser respetados y que por lo tanto es probable que la justicia, con ánimo vengativo,
los persiga y se ensañe con ellos y se cebe en ellos. Those executive orders, those pardons from the former president now null and void? Well, I think so. It's not my decision. That'll be up to a court. But I would say that they're null and void because I'm sure Biden didn't have any idea that it was taking place. And somebody was using an auto pen to sign off and to give pardons to, as an example, just one example, but the J6 Unselect Committee. Think of it, they gave pardons with an auto pen. I don't think Biden knew anything about it. And what they did is they deleted and destroyed all of the information that took them over a year to get. And the reason they did that is because the information was very incriminating about them. Like Nancy Pelosi, it was determined conclusively that she knew about 10,000 soldiers and turned it down. ¿Pero ustedes de verdad creen que alguien firmó los perdones presidenciales suplantando a Biden sin que Biden lo supiera? Como afirma con ligereza, con frivolidad, sin prueba ninguna, una vez más difamando al pobre jubilado expresidente Biden, el presidente Trump. ¿Ustedes realmente creen que alguien, es decir, que Biden estaba durmiendo la siesta y que alguien firmaba los perdones digitalmente sin que Biden lo supiera ni autorizara? Es decir, Trump a ratos me da la impresión de que sobreestima su inteligencia porque no es tan inteligente como él cree y subestima la inteligencia de los demás, ¿no? Cuando dice todos los anteriores presidentes eran unos tontos. A mí no me parece que Obama sea tonto, por ejemplo. A mí no me parece que Clinton sea tonto, por ejemplo, ¿no? Se puede discrepar de tal o cual cosa con Obama o con Clinton, pero tontos no son. Entonces, cuidado con sobreestimar tu propia inteligencia y subestimar la de los demás, porque entonces no estás percibiendo las cosas con la nitidez adecuada. Una pausa, será breve y regresamos.